El gobierno estima un crecimiento de la economía para el próximo año de un 3,8%. Además, viene destacando las cifras alcanzadas en inflación y en déficit fiscal. Sin embargo, desde la oposición se ha criticado estas cifras y también algunas políticas económicas aplicadas por este gobierno de la coalición. ¿Qué se puede esperar en materia de salario, de empleo para el próximo año? De estos temas estaremos hablando esta noche con Pablo Ferreri, quien estos días además estará presentando un nuevo espacio dentro del Frente Amplio. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. ¿Cuál es el modelo de desarrollo sostenible que está llevando adelante este gobierno? Comienzo recordando que hemos enfrentado distintas crisis de gran envergadura. Sin embargo, se han gestionado y se ha seguido adelante con esa mirada de largo plazo. No se impidió continuar avanzando en el modelo de desarrollo. No se sabía cuánto iba a durar la pandemia y por lo tanto también esas políticas tenían que ser sostenibles. Tenemos en el 22, en febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra con el impacto obviamente en vidas humanas, pero también a nivel económico en lo que fue el aumento de precios. Y en una economía como la uruguaya, donde la inflación venía bajando, esto repercute y tenemos un aumento, empiezan a aumentar y a sentirse ese aumento de precios en nuestro país. Y finalmente llegamos a la sequía. Bueno, no finalmente, porque la sequía la tenemos desde el 2020. Sequía que por su duración y por su severidad es la más grave, podríamos decir, en el último siglo y que ha tenido impactos, obviamente, primero en lo que tiene que ver con la ganadería, y luego, más tarde, el 19 de junio de este año, decretamos la emergencia hídrica en la zona metropolitana. El abordaje en todos estos casos ha sido poniendo el foco en las personas, en los resultados que impactan directamente a esa persona. Y se ha dado una respuesta particular a la situación. No se han seguido los protocolos a nivel internacional. Se ha mirado la situación uruguaya, cuál era la realidad, y ahí se han dado respuestas que han sido equilibradas, que han buscado ser sostenibles en el tiempo y, como decía el ministro Mieres, siempre teniendo la mirada del largo plazo. De economía y de política vamos a estar hablando esta noche, aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el contador Pablo Ferreri, exdirector de la DGI, ex subsecretario de Economía, actual coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Pablo, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy buenas noches, un gran placer estar aquí una vez más. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. Veíamos recién el disparador a la ministra Arbeleche. Yo recuerdo que cuando asumió, ella decía que al final del periodo había que juzgarla por dos elementos, ¿no? La inflación y el déficit fiscal. La inflación alcanzó un nivel más bajo de los últimos 18 años y el déficit fiscal está igual que el 2019. ¿Qué lectura haces, por ejemplo, de eso? Bueno, primero que nada, antes de ir a esos dos datos, decir que me llamó mucho la atención en ese momento que alguien que tiene a su cargo la política económica del Uruguay, de todo el país, diga que su gestión tiene que ser evaluada solamente por esos dos indicadores, inflación y déficit fiscal. Quien tiene a su cargo la política económica tiene que tener una mirada más amplia, no tan reduccionista de su rol. A mí me parecía más estar escuchando a una ministra de Finanzas. En muchos países está separada la política económica de la hacienda o de las finanzas, y no alguien que tiene bajo su égida toda la política económica. Nosotros concebimos la política económica al servicio de las mejoras de la sociedad en su conjunto. Por eso, una política económica tiene que ser evaluada por la inflación, por el déficit fiscal, pero sobre todo por la mejora en la calidad de vida de los uruguayos. Cómo mejora el salario, cómo mejora el empleo, cómo mejora el ingreso de los hogares, cómo mejora la productividad, qué perspectivas de crecimiento con equidad tenemos de largo plazo, cuál es el rumbo estratégico que se marca. A la ministra parecen no importarle todos estos elementos, solamente dos con una mirada realmente muy reduccionista, con resultados dispares, además en ambos indicadores. Por un lado, en la inflación, como tú bien decías, se presenta un muy buen guarismo en este momento, pero déjame decir que esto se da con una contracara muy negativa para el Uruguay. Esto se da con el precio de tener el atraso cambiario más grande de las últimas 3 décadas. Hoy Uruguay tiene un atraso cambiario muy fuerte, que no solo tiene que ver con la situación de Argentina y con el descalabro de la economía argentina.
el tipo de cambio extrarregional, desde enero del 2022 al momento, se deterioró en más de un 20%. Eso afecta enormemente a la competitividad de nuestro sector exportador y también a las posibilidades de la industria nacional de competir en el mercado interno. Entonces tenemos un buen número de inflación que como contracara tiene el atraso cambiario más grande de los últimos 30 años. En segundo lugar, el déficit fiscal. La ministra, cuando estaba en la oposición en el año 2019 y hacía campaña electoral, decía que el déficit fiscal del momento era un desastre, que la situación fiscal era un desastre. Esas eran sus palabras. Bueno, hoy el déficit fiscal es exactamente el mismo que en el 2019. Hubo una represión transitoria del gasto en los primeros años de este periodo de gobierno, que tuvo que ver básicamente con rebajas de salarios, de pasividades y freno a la inversión pública. Una vez que esa restricción pasó, esa represión transitoria pasó, tenemos hoy el mismo nivel de déficit fiscal, pero hay un dato que nos da en su conjunto una situación fiscal bastante más compleja. Y es que hoy tenemos una deuda pública que es 10 puntos del PIB mayor que la del 2019. Esto pinta un panorama fiscal para la próxima administración bastante complejo, con escaso margen de maniobra, y además también nos muestra que algo que conceptualmente podemos entender que es bueno, como poner reglas fiscales que doten de estabilidad y de previsibilidad en el mediano y largo plazo, bueno, no aseguraron nada, ¿no? Estamos asistiendo a un deterioro de las cuentas públicas y estamos viendo cómo en el año electoral, preelectoral y electoral, los gastos crecen como en otras épocas. Entonces, al final del día, todo ese discurso de la regla fiscal y la institucionalidad fiscal que compartimos conceptualmente, vemos que no está teniendo un buen resultado en la práctica. Por lo tanto, una mirada reduccionista basada en indicadores que tampoco le dan tan bien. Entonces, al final, como la propia ministra pedía, cuando uno tiene que juzgar por estos elementos, la verdad que la nota no es muy buena. En el caso del déficit fiscal que decíamos, están las mismas cifras que en el año 2019, pero en el medio hubo una pandemia, la guerra de Ucrania, una sequía muy importante. ¿Cuánto condicionó eso, por ejemplo? Bueno, obviamente son factores que hay que tener en cuenta. Acá no estamos haciendo juicio de valor de qué bien o qué mal que se actuó en una política determinada. Lo que estamos diciendo es, la foto a marzo del 25 va a ser de una situación fiscal más tensionada. Lo que sí hacemos juicio de valor es cuando se tiene ese enfoque reduccionista que lleva, entre otras cosas, a lo que a mí más me preocupa, que es la ausencia de un proyecto nacional de desarrollo de largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer en el largo plazo para que nuestra economía crezca a los niveles que necesitamos que crezca para sostener un estado de bienestar como el que los uruguayos y las uruguayas queremos y nos merecemos? En la última década, y esto ya es un problema más estructural, no es solo de este periodo de gobierno, la economía uruguaya va a haber crecido en el entorno del 1% anual. Esas son tasas raquíticas para un país que pretende avanzar hacia el desarrollo. En un contexto global incierto, convulso, donde además los cambios tributarios amenazan los esquemas de promoción de inversiones que el Uruguay ha utilizado como política de Estado, vinculados a la exoneración de impuestos para promover inversiones, esos regímenes están amenazados por los cambios tributarios globales. Bueno, ¿cuál es el proyecto de largo plazo para captar inversiones productivas que generen empleo de calidad y que hagan crecer nuestra economía? Esa discusión no la vemos en la agenda pública y mucho menos impulsada por quien debería ser el principal preocupado, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, estamos asistiendo a momentos donde la desigualdad no baja y por el contrario algo sube. Entonces vamos hacia una economía que va a tener una situación fiscal compleja, estancada en cuanto a su crecimiento, con niveles de desigualdad que empeoran y con una ausencia de un proyecto de largo plazo, de un rumbo estratégico. Yo creo que lo primero que tenemos que pedirle a la política económica en un próximo periodo es que recupere esa visión de largo plazo, donde explique cómo va a ser para atender al desarrollo. Entendiendo el desarrollo como la combinación donde se da un círculo virtuoso entre crecimiento económico y mayores niveles de equidad y cohesión social. No puede estar solo una de estas dos patas, tienen que estar las dos al mismo tiempo. Tenemos que generar políticas que permitan bajar los niveles de desigualdad en el Uruguay
El Frente Amplio fue muy exitoso, sobre todo en los 2 primeros periodos de gobierno. Después la desigualdad se planchó un poco más y en este periodo no hubo una vocación clara por preocuparse por reducir la desigualdad, eso es bastante notorio. Y en segundo lugar, tenemos que también explicar muy bien de dónde vamos a crear valor, cómo vamos a generar riqueza. Acá no se trata de distribuir pobreza, se trata de generar valor y distribuirlo de la mejor manera posible. Hay que generar puentes para disminuir las brechas entre los privilegios y las necesidades de tantos otros. La encuesta Duarte publicó hace unos meses que el año pasado, en 2022, casi 500.000 de personas ganaban menos de 25.000 pesos, ¿no? En temas salarios, ¿cómo lo ves? ¿Qué proyección ves pensando en el futuro? ¿Se puede revertir esa situación? ¿Qué lectura haces de eso? Yo creo que pasamos por 3 años donde el salario decreció, la participación de los salarios en el producto bajó. Podía tener algo de lógica en el año de la pandemia, en el primer año, pero después la economía rebotó y los salarios siguieron sin crecer. Ahora, con la baja de la inflación y con algunos aumentos que se fueron dando, se retomó un ritmo de crecimiento. Con suerte, vamos a terminar más o menos en los valores del 2019, quizá un poquito por arriba en algún caso. Creo que, más allá de la trayectoria de los últimos años, Uruguay tiene un problema del nivel de ingresos de muchos, como tú decías, cientos de miles de uruguayos que con esos salarios no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. La cuestión pasa justamente cómo podemos hacer para generar más valor, para generar empleo mejor remunerado. Y bueno, ahí tenemos diferencias con el gobierno actual en cuanto, por ejemplo, cuál es el rol del Estado. Nosotros creemos que las políticas públicas tienen que ser activas, el Estado es un motor de desarrollo, es una palanca fundamental y juega un rol a la hora también de promover la innovación. No podemos tener solo un Estado que se dedique a corregir alguna falla de mercado. Queremos un Estado activo. Esto no nos lleva a la discusión, ya creo que antigua, de Estado chico o Estado grande, sino precisamos un Estado inteligente, pero que juegue un rol, que oriente las políticas públicas porque justamente tiene una visión de largo plazo, una visión estratégica de país y tiene que traccionar al sector privado para que vaya atrás de esa visión. El presidente Lacalle Pou estuvo en China hace algunos días, firmó algunos acuerdos, dijo que se había avanzado en un TLC con ese país, algo de lo que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo, incluso en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué impacto en la economía podría llegar a tener un tratado libre de comercio? Yo creo que en estas cosas hay que ser riguroso, hay que hacer todos los estudios. Sería bueno que todos esos estudios estén arriba de la mesa y sean públicos. En estas cosas siempre hay ganadores y perdedores. Hay que ver quiénes ganan, quiénes pierden y si la cuenta final da positiva para el Uruguay. Yo tiendo a pensar que puede ser algo bueno para Uruguay que se avance en un TLC. Ahora, en estas cosas tampoco hay que caer en voluntarismos. Por poner un dato, el comercio entre China y entre China y Brasil es de unos 160, 170 mil millones de dólares por año, entre lo que se vende en ambos países. El volumen del comercio entre China y Uruguay se ubica en el torno de los 5 o 6 mil millones de dólares. ¿Alguien puede pensar que China realmente va a firmar un tratado con Uruguay generando rispideces con los socios mayoritarios del Mercosur, como es el caso de Brasil? Yo creo que hay que ser muy cauteloso. La visita del presidente entiendo que fue positiva, se dieron pasos como otros acuerdos que se firmaron. Ahora, de ahí a un TLC, bueno, nos habían dicho que se firmaba en meses y han pasado años y recién estamos viendo qué pasa. Hay que ser, reitero, muy cauteloso porque atrás de eso van anhelos, esperanzas de muchos productores uruguayos, de muchos productos que exportamos hacia estos países y por lo tanto creo que hay que tener prudencia a la hora de hablar de estos temas. Mencionabas el Mercosur, pienso en Argentina, pienso en el triunfo de Milei, pienso en sus ideas económicas. ¿Cuánto puede condicionar el bloque del Uruguay lo que tiene pensado? Hay que ver después si lo logra hacer o no, ¿no? En este caso Milei. Bueno, yo creo que termina siendo una gran incertidumbre. Vimos en la campaña electoral, que todos seguimos de cerca, a un candidato que decía cualquier cosa, como se dijo, por ejemplo, del presidente Lula, o de China,
Hoy vemos a un presidente electo con un tono absolutamente distinto, que ya mandó a su futura canciller a Brasil. Veíamos determinadas políticas que se pregonaban en la campaña que ahora vemos que van quedando por el camino. Creo que falta que pase algo de tiempo para que el gobierno se instale y veamos realmente cuáles son las políticas que termina llevando a la práctica, ¿no? Creo que por ahora, reitero el concepto de prudencia estratégica, de veamos cómo se van dando las cosas, ¿no? Lo mencionaba recién en la introducción, ¿no? Este jueves se estará presentando un nuevo espacio dentro del Frente Amplio, espacio socialdemócrata amplio. Te acompañan, entre otros, Rafael Michelini, Florencia Astori. Están apoyando la precandidatura de Carolina Cose. ¿Por qué Carolina Cose? Bueno, creemos que el Frente Amplio tiene 4 precandidaturas que en su conjunto generan, ofrecen a la ciudadanía una oferta electoral realmente muy atractiva, muy entusiasmante. Tenemos 4 precandidatos, todos ellos con experiencia de gestión, probados en el gobierno. Dentro de esas 4 muy buenas precandidaturas, creemos que Carolina reúne todos los elementos para llevar adelante un gran gobierno, porque acá se trata de ganar la elección, pero también de hacer un gran gobierno. No queremos que haya un único gobierno frente amplista, sino que sea el inicio de un ciclo progresista en el Uruguay. Y Carolina, por su experiencia en el gobierno, como intendenta, como ministra, como presidenta de una empresa pública, como senadora, tiene una visión panorámica del Estado que creo que es fundamental para llegar y rápidamente saber qué es lo que hay que hacer con ese rumbo estratégico claro. Pero además tiene una capacidad de gestión enorme, lo ha demostrado en todos los lugares donde ha estado, y tiene una capacidad de liderazgo que creo que es fundamental para lograr una buena síntesis dentro del Frente Amplio. Entonces, por estos factores, por su liderazgo, por su experiencia y por su capacidad de gestión, realmente estamos convencidos de que puede hacer un enorme aporte liderando un primer gobierno de un ciclo progresista, que es lo que realmente queremos, ¿no? Cuando hablas de ciclo progresista, concretamente, ¿a qué te referís? Yo creo que para poder avanzar en el camino al desarrollo es necesario no 5 años, sino un proceso más largo, y para eso hay que hacer un gran gobierno para que la ciudadanía revalide con su voto esta opción. ¿Y por dónde debería pasar ese buen gobierno? Este buen gobierno pasa por, primero que nada, retomar esa senda estratégica del desarrollo, de generar más crecimiento, pero que ese crecimiento, que esa prosperidad sea compartida, que tendamos a mayores niveles de equidad y cohesión social. Hoy creo que ese círculo virtuoso de alguna manera está roto. Significa retomar un rol activo en la definición de las políticas públicas que traccionen el sector privado, que haya una buena simbiosis entre lo público y lo privado. Y pasa por plantearnos sueños grandes, o sea, los principios y los valores de izquierda que tenemos son los mismos, pero la realidad cambia, es otra, es otro mundo. La pandemia generó un cisma y esto nos hace pensar en desafíos nuevos, en sueños grandes pero con desafíos nuevos. Y esos desafíos tienen que ver, por ejemplo, y esta es una opinión personal, pero también del colectivo que estamos impulsando, la pobreza infantil presenta datos lacerantes y vergonzosos para un país que tiene aspiraciones de avanzar hacia el desarrollo. Bueno, ¿por qué no soñar con bajar drásticamente a lo largo de los años esa pobreza infantil, que a su vez permitirá reducir la desigualdad y generar mejores condiciones para el crecimiento futuro del Uruguay? Esta visión, donde no tenemos una mirada miope, no creemos que el Estado no tenga ningún rol a jugar, creemos que tiene un rol activo importante a jugar, pero a su vez creemos que el sector privado es fundamental. Las experiencias donde el sector privado no fue considerado tampoco fueron exitosas. Entonces, esa adecuada síntesis que genera sinergias positivas, creo que es una de las cosas que define a la socialdemocracia. Socialdemocracia auténtica, porque hoy escuchamos dentro de la coalición de gobierno algunos, por ejemplo, definirse como socialdemócratas, pero realmente en un gobierno herrerista, donde el principal socio es un partido militarista, no puede haber socialdemocracia. No hay vestigios de la socialdemocracia en eso. Ahí le estás apuntando a Mieres. Hemos visto ahí, hemos visto también sectores del Partido Colorado que se definen de esa manera. Para mí, cada uno es libre de ejercer la política como quiere y generar las alianzas que quiere, pero en un gobierno herrerista con un socio militarista
no veo posible socialdemocracia allí. Justamente yo te iba a preguntar, ¿no?, dónde se ubica este espacio, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de este espacio dentro de la izquierda, por ejemplo, de lo que hoy ofrece el Frente Amplio? Nosotros tenemos una impronta, como lo dice nuestro nombre, lo pusimos obviamente adrede, socialdemócrata, de izquierda moderna, que tiene, como te decía, en consideración el rol de lo público y de lo privado. No pretendemos tener una mirada miope ni escorada hacia uno de los dos lados, una mirada muy preocupada también por los aspectos medioambientales. No cualquier modelo de desarrollo es sostenible, es deseable hoy, tiene que ser un modelo de desarrollo sostenible, lo cual implica restricciones, pero también enormes oportunidades de inversión y de progreso para el Uruguay. Y también tenemos una preocupación central por los derechos humanos. Derechos humanos que se expresan en memoria, verdad y justicia, pero también en una mirada más amplia en hacer llegar el ejercicio de derechos a colectivos que han sido claramente postergados e invisibilizados en el Uruguay por décadas. Me estoy refiriendo a colectivos como lo que tiene que ver con los aspectos de género, los aspectos generacionales, de raza. Creo que hay mucho para trabajar allí en generar condiciones de igualdad en el ejercicio de derechos. Y esto lo hacemos con una fuerte impronta sereñista. Nosotros somos de cuño sereñista y bueno, nos hemos formado en muchos casos con referentes que han llevado adelante siempre esto, ¿no? Uno de ellos, Danilo Astori, precisamente iba a decir, vos tenías un vínculo muy importante con Danilo Astori, está Florencia Astori en este sector. ¿Es un poco la idea levantar esa bandera astorista? Bueno, creo que va a haber muchos sectores, los hay, el sector donde Danilo ejerció su actividad política siempre, claramente también lo tiene, pero yo creo que acá en política primero no hay herederos ni hay monopolios. Muy por el contrario, creo que es deseable que el sereñismo permee de manera transversal en todo el Frente Amplio. Que esas ideas de Seregni, que Danilo llevó a la práctica y que además modernizó y revitalizó con una mirada más actual, son fundamentales no solo para tener un mejor Frente Amplio, sino para tener el mejor Uruguay posible. Entonces, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena también en esa dirección. ¿Considerás que puede haber una disputa por ese legado? Porque obviamente que está Asamblea Uruguay, está la precandidatura de Mario Vergara también. ¿Lo ven de esa manera ustedes? No, yo creo que no nos planteamos nosotros nuestra actividad política en oposición a otros ni en competencia adentro del Frente Amplio. Nosotros queremos hacer nuestro camino con estos valores, con estas referencias y sumar al Frente Amplio para, reitero, lo más importante de todo es que es construir el mejor Uruguay, no es por oposición a nadie. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Por supuesto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el contador Pablo Ferreri a propósito de lo que mencionábamos en el primer bloque, la presentación, la creación de este nuevo espacio dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio acordó, en caso de volver al gobierno, crear una mesa de diálogo nacional por la reforma de la seguridad social a partir de la ley que se aprobó en este gobierno de coalición. El sector, este nuevo sector, ¿tiene una posición fija? ¿Estableció qué es lo que va a hacer, por ejemplo, con el tema de recolección de firmas que está llevando adelante el PIT-CNT? Sí. Como es público y notorio, dentro del Frente Amplio hay distintas visiones con respecto a los caminos a seguir, pero hay una clarísima unanimidad con respecto al tema de fondo, que es que la ley aprobada termina siendo muy mala y que por lo tanto debe ser cambiada. Creo que el gobierno tuvo una virtud, que fue poner el tema arriba de la mesa y animarse a cambiar la seguridad social, que tiene tensiones fiscales de largo plazo, eso es claro, pero el resultado final termina siendo realmente muy malo, ignora muchos aspectos de la seguridad social, es más bien una reforma meramente previsional, ignora todos los cambios drásticos que han ocurrido en el mundo del trabajo en los últimos tiempos y los que vendrán. También termina generando soluciones generalistas que no toman en consideración situaciones particulares que deben ser consideradas. Todas las prestaciones no contributivas también quedan realmente muy dañadas en muchos casos. Entonces, esos aspectos hacen que la solución final termine siendo mala, que además, recordemos, termina con un proceso de discusión muy desprolijo dentro del propio gobierno. Las idas y vueltas de Manini, las tensiones y los problemas con presidencia. Fue realmente muy
muy grotesco en algún punto la forma en que se cierra esa discusión, con un resultado realmente malo. Por lo tanto, lo primero es esa unanimidad con respecto a hacer cambios. Y yo creo que la postura que define el Frente Amplio de convocar al otro día de ganar a un gran diálogo social es fundamental, porque este es un tema que afecta a todos los uruguayos, incluso a los que no nacieron todavía, y por lo tanto que todas las voces opinen a fondo, que intervengan, que participen en un gran diálogo nacional, me parece fundamental. Y a partir de allí construir una reforma de la seguridad social, que incluya lo previsional, pero que lo exceda, creo que es el camino correcto. Dicho esto, hay una propuesta, una iniciativa del PIT-CNT de generar un cambio constitucional en el espacio socialdemócrata amplio. No compartimos ese camino, sí compartimos lo que decía anteriormente, lo más importante, que es la preocupación por el cambio de esta norma. Ahora, no compartiendo la papeleta o ese camino, sí creemos que tiene que ser cambiado, ¿no? No consideramos que ese sea el mejor camino, pero dicho esto, sí creemos que en un tema tan importante, como decía, que afecta a todos los uruguayos, incluso a los que no nacieron, que haya una gran discusión nacional y por parte de toda la sociedad, me parece que es algo razonable y hasta deseable. Por lo tanto, en nuestro caso no acompañamos esa papeleta y no vamos a juntar firmas, pero entendemos que es otro camino y aquí no hay que demonizar a nadie, no es que haya una verdad absoluta, son distintos caminos para generar cambios que todos consideramos que hay que hacer. Esta presentación será el jueves. Esta presentación la intendenta Cose. Va a ser el jueves a las 19 horas en la huella de Seregni. Invitamos a todos aquellos que quieran concurrir al lanzamiento del espacio socialdemócrata amplio. Va a contar con la presencia y algunas palabras de Fernando Pereira. Va a cerrar el acto también Carolina Cose. Y bueno, y vamos a estar así un montón de compañeros. Hay varios sectores que se integran, lo cual también nos permite colaborar en la necesaria síntesis dentro del Frente Amplio. Se integran aquí el Nuevo Espacio, Convergencia Frente Amplista, Diversidad Frente Amplista, el Partido de la Seguridad Social y muchos independientes, como es mi caso, como es el caso de Florencia Astori, pero también de muchos otros compañeros. Nosotros estamos incorporando a muchos técnicos de alto nivel, muchos economistas, ingenieros, especialistas en turismo, en distintas áreas, porque creemos que hay que soñar sueños grandes, pero tienen que estar alejados esos sueños del voluntarismo. Se requiere rigor técnico para hacer posible esos sueños. Por lo tanto, también estamos muy contentos de incorporar a mucha gente que le va a dar un bagaje intelectual muy fuerte para poder tener propuestas muy rigurosas. Así que todo eso está confluyendo en este espacio socialdemócrata amplio y eso nos pone realmente muy contentos. Estamos muy entusiasmados. Pablo, te agradezco esta visita esta noche aquí a la Ha sido un enorme placer. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.